Age of Empires Mobile hay jugadores fuertes, y luego están los que creen que el dinero les garantiza la victoria. El servidor 80 llegó al evento Imperio Más Poderoso, pensando que iba a aplastar al servidor 78 sin esfuerzo, y entre todos ellos había un nombre que destacaba por encima del resto: Imperior. Más de 200 millones de poder, miles de dólares invertidos, uno de los jugadores más temidos del evento. Todos pensaban que iba a dominar la guerra, que iba a destruir ciudades, romper defensas y convertirse en la pesadilla del servidor 78. Pero cuando empezó la batalla de verdad, no pudo hacer absolutamente nada. El servidor 78 lo neutralizó completamente. Cada intento de ataque era detenido, cada movimiento estaba controlado, y toda esa monstruosa cantidad de poder terminó siendo inútil frente a la coordinación y disciplina del 78. Fue como ver caer a un jefe final sin siquiera poder cambiar el rumbo de la guerra, porque al final, en Age of Empires Mobile, no siempre gana el que más dinero gasta. Gana el servidor que pelea unido, y lo que ocurrió después fue una humillación histórica para el servidor 80. Antes de que comenzara la batalla, la tensión ya se sentía en todos los chats. Ambos servidores llevaban días preparándose. Las alianzas organizaban horarios, estrategias y posiciones defensivas, pero había una diferencia enorme entre ambos lados. El servidor 80 confiaba totalmente en su poder bruto. Tenían jugadores gigantescos, muchísimas cuentas fuertes y una seguridad absoluta de que iban a ganar. Mientras tanto, el servidor 78 se preparaba de otra manera, con organización, con disciplina, con comunicación constante. Aquí no importaba quién tenía el ego más grande, importaba quién sabía trabajar como un verdadero ejército. Se asignaron objetivos, se prepararon rallies, se coordinaron defensas. Cada jugador sabía exactamente qué tenía que hacer cuando comenzara el evento, y esa preparación terminaría cambiando toda la guerra. Finalmente, llegó el momento. El evento comenzó. Los teletransportes empezaron a llenar el mapa. Las marchas aparecían en todas direcciones. Y el caos se apoderó del campo de batalla. El servidor 80 salió agresivo desde el primer minuto. Ataques rápidos, rallies constantes, presión por todos lados. La idea era simple: aplastar la moral del servidor 78 desde el inicio. Y durante unos minutos parecía que querían imponer miedo, usando solamente poder bruto. Pero el servidor 78 no perdió la calma. No respondieron desesperados. No entraron en pánico. Esperaron el momento exacto. Defendieron posiciones clave. Cubrieron estructuras importantes. Y comenzaron a desgastar lentamente al enemigo. Cada ataque del servidor 80 les costaba tropas, recursos y tiempo. Y poco a poco, el ritmo de la batalla empezó a cambiar. Toda guerra tiene un momento decisivo, y aquí ocurrió cuando el servidor 80 cometió un error enorme. Se confiaron demasiado, intentaron controlar demasiados objetivos al mismo tiempo, y dejaron espacios abiertos. El servidor 78 detectó la oportunidad inmediatamente. Las alianzas principales coordinaron ataques simultáneos, rallies perfectamente sincronizados, refuerzos llegando justo a tiempo, defensas impecables, y de repente, la ofensiva del servidor 80 comenzó a romperse. Las estructuras clave empezaron a caer una tras otra. Los tiempos de reacción del 80 ya no eran suficientes. Y por primera vez en toda la guerra, el servidor 78 tomó el control total del mapa. En ese instante el chat explotó. La moral del 78 subió al máximo y el servidor 80 comenzó a sentir presión real, porque ya no estaban atacando. Ahora estaban intentando sobrevivir, y aquí fue donde ocurrió algo que nadie esperaba. Imperior, el jugador que supuestamente iba a dominar la guerra, quedó completamente neutralizado. Más de 200 millones de poder, miles y miles de dólares invertidos. Y aún así, no podía cambiar absolutamente nada. Cada vez que intentaba avanzar, el servidor 78 reaccionaba inmediatamente. Cada rally era castigado. Cada movimiento era leído antes de ejecutarse. Toda esa enorme diferencia de poder desapareció frente a una realidad brutal. La coordinación del servidor 78 era superior, y mientras Imperior intentaba imponer miedo con estadísticas gigantescas, el servidor 78 lo convirtió en un espectador más de la derrota de su propio servidor. Fue el ejemplo perfecto de que el dinero no compra estrategia, ni liderazgo, ni trabajo en equipo. A partir de ese momento, la batalla se convirtió en una auténtica guerra de resistencia. Horas de ataques constantes,
miles de tropas heridas, jugadores entrando y saliendo para mantener la actividad. Pero el servidor 78 jamás dejó de presionar. Cada jugador entendía que estaban haciendo historia. Las defensas eran rápidas, los rallies eran precisos, la comunicación era perfecta. Mientras tanto, el servidor 80 comenzaba a desorganizarse completamente. Algunos jugadores atacaban sin coordinación, otros llegaban tarde a los objetivos, y el desgaste empezó a destruir toda su capacidad ofensiva. Aquí fue donde el servidor 78 demostró algo importantísimo. No necesitas ser el servidor más fuerte para ganar, necesitas ser el servidor más unido, porque en Age of Empires Mobile, la organización puede destruir incluso a jugadores muchísimo más poderosos, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el paso del tiempo, el resultado ya era evidente. El servidor 80 no podía recuperar el control. Cada intento de contraataque era detenido, cada avance era castigado, y entonces llegó el momento definitivo, la última gran ofensiva del servidor 78, todos conectados, todas las marchas listas, toda la presión concentrada en el objetivo final. Y entonces, el servidor 78 lanzó el ataque definitivo. Las tropas avanzaron, los rallies impactaron al mismo tiempo, las defensas enemigas comenzaron a caer. Y finalmente, el servidor 80 fue derrotado. El chat explotó. Las capturas empezaron a circular y el servidor 78 celebró una victoria que muchos consideraban imposible. Esta guerra dejó una lección muy clara. En Age of Empires Mobile, no siempre gana el jugador que más dinero gasta, gana el servidor que sabe luchar unido. Y esta vez, el servidor 78 aplastó completamente al servidor 80. Si tú también viviste esta batalla, cuéntame en los comentarios cuál fue el momento más brutal de toda la guerra. Y si quieres más historias, guerras épicas y contenido de Age of Empires Mobile, suscríbete al canal porque esto apenas comienza. Servidor 78. Esta victoria quedará en la historia.